las 10 en punto en la República Argentina. Nos reunimos para la teleclase número 11 de nuestro programa de Management Consciente, la penúltima. Y bueno, simplemente antes de pasarle, de dejarlos con César, quería recordarles, mejor dicho, que el próximo lunes, 16 de noviembre, a esta misma hora, tendremos la Office Hour del mes de noviembre. Así que nada, ¿para qué más? César, adelante. Gracias, Ale. Si querés, vos podés habilitar los micrófonos de los asistentes, que por ahora son nada más que Javier e Ilvar. Así que podemos habilitar los micrófonos, saludarlos, desearles muy buenas noches a ambos, lo mismo que vos, Ale. Había más inscriptos, pero bueno, evidentemente no todo el mundo tiene la perseverancia de algunos buenos. Así que de todas maneras estamos llegando al final. Ya nos queda solamente la última sesión del mes que viene. Y como siempre digo, una pena que no haber logrado que más personas entren a las reuniones. Tendremos que revisar qué es lo que podemos mejorar. Porque hoy teníamos una sesión que yo creo que es tremendamente relevante para la práctica del coaching profesional. Pero bueno, son opiniones. Así que te saludo, Javier, ¿cómo estás? Bien, César, muy bien, contento de estar aquí, agradecido de tus escritos ahora en Facebook, me gustan mucho, entonces, y también muy contento de que esté Ilvar. Sí, me parece que es una pena que se pierdan esto otros que podrían estar ahora conectados, pero bueno, pues es parte de la realidad, habrá que ver qué. Pero por el momento me siento muy contento y complacido de estar aquí. Igualmente, a mí me encanta saber, vos sos de los que no me fallan nunca, así que, y me encanta esta costumbre que me fui tomando de publicar algunas cosas en Facebook, porque bueno, los comentarios son buenos, la gente me escribe para que siga escribiendo, y como a mí me gusta escribir, entonces se fue dando esta dinámica, ¿no? Así que bueno. Fíjate que vale mucho la pena que sirva este comentario para impulsarte o para decirte que creo que está muy bien y además tiene una longitud que se puede leer en poco tiempo, pero se transmite el mensaje y eso es algo que yo valoro, que no tengo que leer una extensión grande, nada, simplemente es algo que sale de ti. ¿Sabes? Me ha pasado que a la hora que te leo me dan ganas de escribir cosas mías. Qué bueno. Un poco como haciendo esta referencia del pasado, etcétera. Entonces me sirve de modelo, me sirve de inspiración y además el contenido también me sirve para la reflexión. Qué bueno. Entonces lo aprecio y lo agradezco. Por eso no quise dejar de decírtelo. Gracias, Javier. Qué bueno que sos conmigo y no sabes lo lindo que es para alguien. Ya vas a ver cuando vos escribas y alguien te dice que leyó lo que escribiste y te gustó y esto que me acabas de decir, ¿no? De que te impulsa a escribir a tu vez. Yo siempre cuento que esa anécdota que seguramente habrás leído en el epílogo de Conversar, eso que me pasó conversando con Rafael Echeverría, mi maestro. Él me dijo que la tarea más importante que teníamos era la de preparar el regreso triunfal de los poetas, ¿no? Y en el fondo, cuando vos me decís que vos querés, te impulsa a escribir, el hecho de leer algunas de las cositas que escribo, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con preparar el regreso triunfal de los poetas que hay en cada uno de nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros hay un poeta, un amante de las palabras, un amante de las ideas. Y entonces, si humildemente lo que uno escribe impulsa a que otras personas hagan lo mismo, bueno, va a ser un mundo mejor, porque va a ser un mundo de más poetas, y que eso se necesita. Así que me pone contento, me honra que opines eso. Así que bueno, seguiré escribiendo mientras las respuestas sean así, tan generosas, y ver que no molesto a nadie. Y creo lo que dijiste ¿sabes lo que me queda cómodo? Que encontré, creo que la extensión, como para poder explicar alguna idea, porque si no caemos en la cultura de Twitter, ¿no? Que hay que decir cualquier cosa pero rápido. Y yo la verdad que estamos sacrificando
calidad por velocidad vaya que hay aspectos de la vida. Yo creo que en la literatura como en el amor es malo sacrificar velocidad, sacrificar calidad en aras de la velocidad, ¿no? Entonces, el término justo, ¿no? Y creo que haber encontrado que más o menos esta longitud, las personas lo leen, lo agradecen, y he tenido algunos comentarios de personas que hace mucho tiempo que no veía y que muestran un cariño que uno no tenía tan presente, y eso es muy lindo, ¿no? Así que te agradezco mucho, Javier. Los saludamos también a Ilvar. ¿Cómo estás, Ilvar? Hola, César, buenas noches. ¿Cómo andas, crack? ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Gracias. Me alegro mucho de tenerte con nosotros. Así que, muchachada, yo voy a empezar la presentación como si fuéramos 5.000 millones de asistentes, con el mismo entusiasmo y con la misma, espero, calidad por lo menos con que la preparé. Y después abrimos una conversación. Aquí pasa lo mismo, César. Aquí no es tanto cantidad como calidad. Ahí está. Estamos dos. Ahí está. Así que adelante entonces y después abrimos una conversación entre los cuatro, entre ustedes dos y Alejandro y yo. Espero que les guste la presentación que les tengo preparadas para hoy. Así que yo voy a cerrar mi cámara y voy a poner la presentación. Y aquí comenzamos. Bueno, como ustedes ven en el título, tenemos la teleclase número 11. Y esta teleclase va a llevar nuestra atención al tema de los valores. Guardé para el final este tema que es de verdad de lo más decisivo, ¿no? Así como la vez anterior vimos cuál era la lógica que guía nuestras acciones. Hoy, en tanto en cuanto coaches de negocios, vamos a revisar juntos la ética que guía nuestras acciones, siendo que lógica y ética son las dos grandes guías para las acciones de las personas en general y de los líderes y los managers, los líderes y los managers en particular. Así que, sin más prolegómeno, como siempre, un recordatorio de nuestro modelo por objetivos y principios. Y hoy la atención se centra en los valores. Si ustedes revisan las presentaciones que hemos hecho, este circulito azul se ha ido posando en las distintas partes que constituyen nuestro modelo, y solo nos quedará para la vez que viene que se pose sobre el tema del manejo emocional. Así que hoy nuestra atención se concentra en los valores, y para ello lo primero que vamos a hacer es explorar juntos, intentar juntos, una definición de ética y una definición de moral. Y comenzaremos por la definición de ética. Es importante que hagamos esta distinción, porque muchas veces llama a cierta confusión. Y nosotros, en tanto en cuanto coaches profesionales de negocios, que vamos a hacer mucho hincapié y que será un dominio de acción muy importante el tema de la ética y los valores, creo advertir que es bien importante que tengamos bien clara esta distinción. Y sin adentrarnos en un estudio de la filosofía, les comparto lo que es mi propia definición de ética, ¿no? A partir de lo que he aprendido, de lo que mis maestros me han enseñado cuando estudié algo de filosofía con mis maestros, y la definición que a mí más me gusta, que es la que yo he articulado, define a la ética como el estudio de los fundamentos, de los valores morales y de la lógica de razonamiento que conduce a la acción a partir de ellos. Luego revisaremos juntos esta definición en sus partes constitutivas fundamentales, pero me gustaría llamar en general la atención en que la ética es un estudio, es una reflexión sobre de qué manera se fundamentan cada uno de los valores morales que escogemos, pero no solamente estudia la fundamentación de esos valores morales, fundamentación en tanto en cuanto que los valores son opiniones maestras
que precisan, por lo tanto, de una fundamentación. Entonces, es el estudio de esa fundamentación, cómo fundamentamos la elección de ciertos valores morales, pero no se queda en ese estudio, sino que estudia también la lógica de razonamiento que conduce a la acción a partir de esos valores que hemos escogido. Es decir, la ética tiene que ver con un conjunto de valores, pero tiene que ver con cómo esos valores son escogidos, las razones por las cuales escogemos esos valores, y cuál es la lógica de razonamiento que propone ese listado de valores que inevitablemente ha de conducir a la acción. Y la segunda definición que vamos a intentar es una definición de moral que por supuesto también me pertenece. Y cuando digo me pertenece no lo digo con arrogancia, sino en todo caso desligando de responsabilidades a otros individuos, ¿no? Es decir, me pertenece y me hago cargo. Y vamos a llamar moral al conjunto de valores que conforman la ética de una persona o sociedad. Entonces creo advertir que aquí la distinción, si bien sutil, es bastante clara. Mientras que la ética es un estudio de fundamentos y de lógica que conduce a la acción, la definición de moral nos remite al conjunto de valores, es decir, al listado de esos valores que conforman la ética. Es decir, la moral se pone a servicio de la ética, nutre a la ética, la nutre de valores para que luego la ética luego los relacione a esos valores, escoja esos valores y le otorgue una lógica de razonamiento para que podamos generar acciones a partir de ellos. Por lo tanto, si nosotros centramos nuestra atención en la definición de ética, veremos que las partes constitutivas fundamentales de esta definición es que, primero, la palabra fundamentos. Estudia los fundamentos, es decir, las razones que tenemos para escoger como opiniones maestras acerca de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, de lo bello y de lo abyecto, de lo auspicioso y de lo no prometedor, que termina siendo ese conjunto de valores que configuran nuestra moral. Pero lo que estudia la ética es los fundamentos, ¿sí? ¿Cómo es que elegimos esos valores? ¿Por qué destacamos esos valores y no otros? Y luego los entrelaza en una lógica. Y por eso aquí la palabra lógica es tan importante. La ética es una lógica de razonamiento. Es decir, explica cómo escogí esos valores y luego cómo a partir de una lógica de razonamiento los entrelazo para conducirnos a la acción. O sea que las tres partes constitutivas más importantes de esta definición son los fundamentos, lógica y acción. Toda ética tiene fundamentos, tiene lógica y conduce a la acción. Mientras que en el caso de la definición de moral, lo que es central es que es conjunto, es decir, es un grupo, es un conjunto, es un listado, es un conjunto de valores. La moral no es un valor, no es uno solo, es un conjunto de valores. Lo que constituye la moral de una persona es el conjunto de valores que esa persona tiene y que considera valores. Otra vez, y no confundirlo. Ese es el listado. Luego, cuando empieza a explicar los fundamentos por los cuales conformó ese conjunto, entraremos ya en el estudio de la ética. Pero la definición de moral precisa de que exista un conjunto de valores. Obviamente, no es un conjunto de cualquier cosa. Es un conjunto de valores. Y es un conjunto de valores que conforman la ética de una persona. Entonces, mientras que en la definición de ética las palabras centrales son fundamentos, lógica y acción, en la definición de moral las palabras claves son conjunto, valores y conforman. Luego, después, cuando estemos conversando, podemos volver sobre esta cuestión. Quiero decir y recordar en este momento que es de fundamental importancia que nosotros, en tanto en cuanto coaches profesionales de negocios, tengamos clara esta distinción. Que como creo que ustedes me otorgarán la derecha, esta no es una distinción que normalmente se estudie en los programas de coaching. Y para mí, otra vez, eso es por lo menos algo incompleto, ¿no? Un coach necesita conocer esta distinción, porque ha de trabajar muchísimo, ha de moverse muchísimo en el terreno de los valores. Pero si no puede conducirse en un terreno tan
resbaladizo como el terreno de los valores, a veces escabroso, a veces misterioso, a veces confuso, y no puede moverse porque no tiene un mapa correcto para distinguir lo que es una ética de lo que es una moral. Habremos comenzado mal nuestro camino. Entonces, por eso me parecía importante recordar ambas definiciones, y los invito a tenerla presente a lo largo de esta presentación. Ahora bien, hemos definido moral y ética, y ahora necesitamos explayarnos un poquito más o graficar un poco más la relación que existe entre moral y ética, siendo que son distintas una de otra. Sus objetivos son congruentes, confluyen en sus objetivos. Y yo podría decirlo gráficamente que la moral provee los bloques constitutivos, y por eso los he graficado como estos bloquecitos del ego, ¿no? Cada uno de los valores que nosotros escogemos son los bloques constitutivos de nuestra lógica de razonamiento, mientras que la ética los ordena y los convierte en una casa, ¿no? Estos bloques se terminan convirtiendo en una construcción, ordenados de una determinada manera, entrelazados de una determinada manera. Estos bloques constitutivos que tienen que ver con la moral, que conforman la moral, tal y como dijimos antes. Aquí está, ¿no? Este es el conjunto de valores, bloques constitutivos, que conforman, que alimentan la ética de una persona, mientras que aquí tenemos la ética, donde ya están ordenados, ¿no? Acá hay una lógica, hay una razón por la cual escogí algunos y otros para ponerlos en distintos lugares de la construcción, y hay una lógica de ordenamiento. Podemos decir entonces que hay una especie de pirámide que se construye, en donde la base de la pirámide es la moral. La moral, otra vez, ese conjunto de valores que alimentan la ética de la persona. El segundo bloque constitutivo de esta pirámide es la ética. La moral nos lleva a la ética nos lleva a las acciones, y las acciones nos depositan los resultados. Y fíjense una cosa que me gustaría remarcar sobre nuestro modelo: siempre finaliza en los resultados. Siempre finaliza aquí, en los resultados. Nuestra obsesión por los resultados. Y esta obsesión por los resultados tiene que ver con que son los resultados la principal inquietud de nuestros clientes. Entonces, partimos de una moral, la base constitutiva, la base de esta pirámide, y luego nos vamos elevando en esta pirámide. La ética se apoya sobre la moral, las acciones se apoyan sobre la ética, y los resultados se apoyan sobre las acciones. Esta es la construcción intelectual. La moral, la ética y las acciones es la construcción intelectual que se va plasmando para alcanzar los resultados. Nuestros resultados descansan sobre la estructura de esta pirámide. Cuanto más sólidas sean estos cimientos, más productivas serán las acciones y más abundancia generemos en nuestros resultados. Por eso es tan importante, otra vez, que como coaches de negocios entendamos esto, entendamos la distinción de moral, entendamos y comprendamos la distinción de ética, sepamos cómo ubicar unas y otras, cuál es el orden y cuál se apoya en quién, para luego derivar hacia las acciones y finalmente alcanzar nuestros resultados. Y si ustedes se fijan, hay una enorme relación, ¿no es cierto?, entre lo que acabo de decir, entre esta pirámide y la columna de guías para la acción y de responsabilidades del manager y del líder, porque aquí queda muy claro, en nuestro modelo se ve con toda claridad cómo los valores se relacionan con el paso a la acción y de hacia los resultados. Los valores se relacionan con el paso a la acción, es decir, con la decisión y con la implementación. Así como nuestra pirámide nos mostraba cómo la ética se apoya en la moral y conduce a las acciones y de allí a los resultados, aquí lo vemos también en nuestro modelo. Esa
esa imagen piramidal subyace a esta parte de nuestro modelo, porque son los valores los que están relacionados con la decisión. Y la decisión es la que está relacionada luego con la implementación. ¿Y qué otra cosa es la implementación que ese conjunto de acciones que nos lleva a los resultados? Pues la implementación, aquella responsabilidad del líder, la tercera de las grandes responsabilidades, está en absoluta relación con nuestros valores. Y por eso es que es tan importante para nosotros como coaches de negocios entender, comprender, incorporar estas distinciones y saber cómo juegan en la búsqueda de las acciones que prometan ser más efectivas para alcanzar los resultados que resulten ser de mayor generación de abundancia. Y eso en nuestro modelo se ve con total claridad. Quería marcarlo porque hoy por hoy ustedes ya también son expertos en nuestro modelo, lo han estudiado junto conmigo a lo largo de todo el año y me parecía importante entonces compartir con ustedes esta intuición. Cuando yo coloqué los valores en el lugar que lo coloqué, aquí, lo hice con la idea de que se relacionaran con la decisión y con la implementación. Surge entonces una pregunta, pongo aquí en esta slide, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta que surge? ¿Cuál es la principal función de la ética en el modelo por objetivos y principios? Es decir, en nuestro modelo de management. ¿Cuál es la principal función que cumple la ética? Ahora que hemos definido ética, ahora que hemos visto cómo la ética se apoya en la moral y cómo a partir de la ética generamos acciones que nos conducen a resultados, ¿por qué es tan importante la ética? Y aquí, si logramos comprenderla, tal vez encontremos la llave de una de las mayores posibilidades de intervención más explosivas, más productivas, más prometedoras, que en tanto y en cuanto coaches de negocios tenemos a la mano. Porque la respuesta a la pregunta es que la principal función de la ética en nuestro modelo de objetivos, management por objetivos y principios, es ayudar a disolver las contradicciones. Las compañías en las que nosotros trabajamos son grupos humanos repletos de contradicciones, porque las propias personas somos contradictorias. Y lo que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia es que la ética, esa lógica de razonamiento que nos lleva a la acción, construida a partir de los valores que hemos elegido y que conforman nuestra moral, esa lógica de razonamiento, no olvidemos la definición, es la lógica que ha de permitirnos, cuando el resto de las esperanzas hayan sido vanas, cuando ya no haya otras posibilidades de intervención, echaremos mano de la ética para comprender la manera de intervenir y de disolver las contradicciones. Porque si hay algo que las personas, y por ende las organizaciones, no pueden hacer, es convivir permanentemente con contradicciones. No pueden elucubrar, ni diseñar, ni apoyar sus acciones en estructuras contradictorias. Y como las contradicciones se presentan permanentemente y se presentan como una construcción intelectual que los seres humanos hacemos, es necesario ir allí, al origen mismo de esas contradicciones, para poder disolverlas. Y el mejor disolvente que existe es la ética. Y voy a tratar de explicarlo. Y para eso voy a contarles un ejemplo, que es la historia de una contradicción. Quiero que por un momento hagamos una breve digresión y pensemos un poco en de qué hablamos cuando hablamos de contradicciones. ¿Cuáles son las experiencias a las que nos remite la palabra contradicción? Y para eso les tengo preparado una foto. No sé si ustedes saben qué bicho es este. Este es uno de los bichos más extraños y más extraordinarios que existen en el planeta Tierra. Existe solo en Australia o si queremos en Oceanía, y se trata del ornitorrinco. El ornitorrinco no es un animal mítico, pero sin embargo parece haber sido construido a partir de un pato y de un castor y vaya a ser uno que otro animal. Es como si
fuera una mezcla extraña y rarísima de un animal que en realidad no existe, ¿no? Pareciera pertenecer más a la febril imaginación de los poetas griegos que a la biología. Sin embargo, cuenta la historia que en 1799, cuando el capitán John Hunter se encontró con nuestros primeros ornitorrincos, obviamente fue enorme su sorpresa, porque no se conocía este animal. Bueno, cazó a alguno de ellos y envió su piel a Londres para que fuera analizado. Y lo primero que vieron los biólogos era, creyeron que eran víctimas de un engaño. Buscaban a ver las costuras para ver si era la broma de un taxidermista o de este capitán o de alguien de la tripulación que decían haber encontrado este tipo de animal que no existía. Entonces, y pensaron que era realmente una broma, tal vez medio macabra, pero no, efectivamente este animal existía, no estaba registrado en ningún lado, pero lo que le llamó la atención inmediatamente fue que este animal es en sí mismo lo que nosotros podemos llamar una contradicción. Porque este animal es un mamífero. Este animal mama de su madre. No mama de las tetillas, mama directamente de la piel. La madre exuda la leche y en ciertas grietas que tiene en el vientre de la madre, los ornitorrinquitos toman la leche. Así que es un mamífero. Pero lo extraordinario de este mamífero es que es ovíparo. Y no se conocía en ese momento tamaña contradicción. Los biólogos se enojaron muchísimo con el ornitorrinco, porque no entraba en sus categorías. O sos un mamífero o sos un ovíparo. Pero no puede ser ambas cosas simultáneamente. O sea, llegaron a la conclusión de que este animal no existe. Se negaron a catalogarlo. Estaba ante sus ojos, pero la realidad parecía ser contradictoria. Entonces, la primera solución era, bueno, este animal no existe, es una aberración. Después se descubrió que hay otra familia de animales que son las equidnas. Quiero contarles que la equidna remite al nombre de una de las monstruosidades griegas de origen marino. Equidna era un monstruo de origen marino y seguramente el nombre no es inocente. Le pusieron equidna al pobre animalito pariente del ornitorrinco porque quisieron hablar de su monstruosidad. Esa monstruosidad no es inherente al pobre animalito, ni a la equidna ni al ornitorrinco. La monstruosidad es la conclusión a la que llegaron los biólogos cuando creyeron encontrarse frente a una contradicción. Y yo quiero que prestemos atención a la palabra contradicción, porque el único que está seguro que no hay ninguna contradicción es el ornitorrinco. Él no se ve a sí mismo como una contradicción. Por lo tanto, ¿dónde existe la contradicción? Existe en el observador. Y la realidad, y esto es muy importante que como coaches lo veamos, y aquí por eso es que contó esta historia, es que la realidad no es contradictoria. En todo caso, nuestras explicaciones sobre la realidad están llenas de contradicciones. Por lo tanto, no debemos esperar a que la realidad resuelva su contradicción, sino a entender qué es lo que nos ha llevado a ver eso que está ocurriendo como una contradicción. Una premisa fundamental en el coaching es que la realidad no es contradictoria. Para esto me apoyo en una definición brillante de Ayn Rand, ustedes saben que es una de mis autores favoritos, y ella sostiene que cuando usted crea encontrarse frente a una contradicción de la realidad, lo que tiene que hacer es revisar sus premisas. Cuando crea estar frente a una contradicción de la realidad, revise sus premisas. Vaya que esta es una recomendación que a nosotros, coaches de negocios, debiera ser puesta en primer plano en cualquier programa de formación de coaching en general y de coaching de negocios en particular. Porque no existen las contradicciones. La realidad no es contradictoria. La realidad es lo que es. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Nunca es contradictoria la realidad.
en todo caso, se basa en premisas propias del observador que sí están en tensión, están en contradicción. Porque si hay algo que define el principio fundamental de identidad, es aquel principio que Aristóteles enseñó, que casi 5 siglos antes de Cristo, que es el principio de identidad. A es A y no puede ser no A al mismo tiempo. No existe la contradicción en la vida real. No existe la contradicción en la realidad. A es A y no puede ser no A al mismo tiempo. Este es el principio fundamental de la filosofía aristotélica. Y vaya que es importante cuando nosotros encaramos el trabajo de coach ejecutivo, porque nos presentan las inquietudes que trae a la mano nuestro cliente muchas veces parte de ciertas contradicciones que el cliente quiere advertir y que está seguro que forman parte de la realidad y vendrá a vendernos como producto terminado. Lo que pasa es que esta organización es tremendamente contradictoria. Lo que pasa es que, como te das cuenta, esta realidad es contradictoria. Y lo que nosotros tenemos que ver es, a ver, revisemos las premisas, porque A es A. No existe contradicción en la realidad. Cada vez que se encuentre frente a una contradicción, revise sus premisas. ¿Y por qué es importante revisar las premisas? Esto ya no lo dice ni Aristóteles ni Ayn Rand, esto es una frase propia. Esta la dice el profe Greenstein. Muchas veces la tensión emocional se genera en valores que se contraponen. Mi experiencia a lo largo de estos 30 años de ayudar a las personas en las organizaciones a generar mejores resultados es que aquella tensión emocional de la que ya hemos hablado en anteriores circunstancias y en anteriores precedentes ocasiones, esa tensión emocional se genera en la existencia o la presencia o la elección de valores que se contraponen y que no podemos resolver. Queremos honrar un valor y queremos honrar otro valor y lo queremos hacer simultáneamente y decimos, pero estos valores son contradictorios. El típico ejemplo, ¿no? Si digo lo que pienso, voy a herir y herir está mal. Así que la generosidad o la bondad, el valor de la bondad entra en contraposición con el valor de la sinceridad. Pues si digo lo que pienso, hiero, y si no digo lo que pienso, no hiero, pero traiciono y miento. Y yo quiero ser sincero y quiero ser bondadoso, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces digo, ¿te das cuenta? La realidad es contradictoria. Y me genera una gran tensión emocional. Pero la tensión emocional no está generada por la realidad, está generada por valores, en este caso bondad y sinceridad, que en mi forma de ver se contraponen. Y por eso la ética vendrá a ayudarnos para disolver esa contradicción y, por lo tanto, disminuir la tensión emocional. Porque no tenemos que olvidar que es la tensión emocional lo que nos impide de avanzar. Es la tensión emocional, si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos en anteriores ocasiones, nosotros hemos visto que es la tensión emocional lo que no permite avanzar. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver es cómo la ética, cómo a partir de la ética nosotros podemos disolver esa tensión emocional y poder avanzar. Ahora, ocurre que esta tensión emocional es como dice, viene generado por estas aparentes contradicciones que tenemos todo el tiempo, como a mí siempre me gusta repetir la frase de Woody Allen: vienen a mi cabeza ideas que no comparto. Cuando vienen a mi cabeza ideas que no comparto, y yo soy el líder de una organización, el gerente de una organización, el responsable de la conducción de personas y de conducirme con personas, y tengo ideas contradictorias, ideas que me generan tensión emocional, porque lo que está ocurriendo es que hay valores que se contraponen. Esto me impide avanzar, me impide tomar decisiones, lo cual inhibe la productividad, inhibe seguramente la generación de abundancia, hará que no generemos relaciones de confianza y hará que no nos sentamos orgullosos de nuestro trabajo. O sea, los 4 dominios de acción y medición de resultados se ven profundamente involucrados en esta existencia de esta tensión emocional generada en estos valores que se contraponen. Entonces urge encontrar una solución,
Y la solución tendrá que ver con la disolución de esa aparente contradicción. Voy a dar un ejemplo típico para que estemos seguros de lo que estamos hablando. Hemos escuchado muchas veces en las organizaciones empresariales frases del estilo: sean creativos. En esta empresa la creatividad es muy importante. Y por favor, no cometan errores. Seguramente ustedes se sonreirán al escuchar frases por el estilo, dichas con mucha seriedad por líderes de organizaciones que están preocupados, por un lado, por innovar, por generar nuevos procesos, por no permitir que la competencia consiga nuevos mercados. Por lo tanto, es verdad. Son sinceros cuando dicen que en esta empresa la creatividad es muy importante. El problema es que cómo conjugamos la importancia que le otorgamos a la creatividad con la simultánea importancia que le hacemos al pedido de que urge no cometer errores. ¿Cómo podré ser creativo si no puedo explorar nuevos procesos, nuevos caminos, nuevas posibilidades? Y cuando exploro nuevos caminos, nuevos procesos y nuevas posibilidades, estoy mucho más expuesto al error. Por lo tanto, es muy difícil para una persona que, estando bajo el liderazgo o la responsabilidad o la jefatura de una persona que dice esta frase, sean creativos y por favor no cometan errores, es muy difícil resolver esta cuestión. Y lo que verá es una realidad que es contradictoria, y se irá a su casa y le dirá a su mujer: en la organización la realidad es contradictoria. Y eso le generará una enorme tensión emocional. No sabrá para dónde arrancar. Y va a estar tironeado por la tensión creativa porque quiere avanzar, pero no va a poder hacerlo porque le genera una gran tensión emocional. Por lo tanto, lo que hemos planteado aquí es lo que el profesor Chris Argyris, un profesor emérito de la Universidad de Harvard, una eminencia en las teorías de aprendizaje en organizaciones, llamaba el doble anclaje de la esquizofrenia organizacional. Este es un típico ejemplo, esta frase, y seguramente ustedes en su experiencia encontrarán cientos de ellas parecidas, que remite a lo que Argyris llama el doble anclaje de la esquizofrenia organizacional. Decía que Argyris, a quien tuve la fortuna de conocer cuando estuve allá por Boston en la década del 90, él decía: ¿quiere usted construir una organización esquizofrénica? Pues muy bien, aquí yo le presento mis 4 infalibles pasos. Y decía Chris: el primer paso para construir una organización esquizofrénica es construir mensajes que contengan inconsistencias, es decir, este tipo de mensajes, que estamos viendo acá, ¿no? Sean creativos y no cometan errores. Primero, entonces, construir mensajes que contengan inconsistencias. ¿Con esto alcanza? No, decía el gran profesor. Hay un segundo paso. El segundo paso es actuar como si los mensajes no fueran inconsistentes. Es decir, usted recibe la orden de que sean creativos porque en esta empresa la creatividad es muy importante y por favor no cometa errores, y usted no dice nada ni hace nada, simplemente actúa como si el mensaje que acaba de recibir sea absolutamente consistente. Entonces, se construyen mensajes que contienen inconsistencias, pero se actúa como si los mensajes no fueran inconsistentes. ¿Esto alcanza para que tengamos una organización esquizofrénica? No, volví a contestar el profesor Argyris. Se necesita un tercer paso. El tercer paso es no conversar nunca sobre la inconsistencia de los mensajes. Es decir, esconderse a la realidad. No exponerla. No dialogar sobre esto. No hablar sobre esta cuestión. Nunca hablaremos sobre la inconsistencia de los mensajes. Nunca explicaremos por qué creemos que esos mensajes son inconsistentes. No resolveremos jamás esta cuestión porque no hablamos nunca sobre la inconsistencia de los mensajes. Entonces, repasemos. Construir mensajes que contengan inconsistencias es el primer paso. Actuar como si los mensajes no fueran inconsistentes es el segundo paso. No conversar sobre la inconsistencia de los mensajes es el tercer paso. Profesor, ¿con esto tenemos una organización esquizofrénica? No, volví a responder Argyris. Falta el último y definitivo paso, el que nos dará el anclaje
total, del cual no podremos salir, y ahí sí, les prometo, tendrán ustedes una hermosa organización esquizofrénica. El cuarto paso es no conversar jamás, no mencionar jamás al punto 3. Este es el doble anclaje. El primer anclaje es no conversar sobre la inconsistencia, pero el anclaje definitivo es no conversar sobre que no se conversa sobre la inconsistencia de los mensajes. Es decir, no mencionar jamás el punto 3. ¿Y por qué digo que la ética actúa como disolvente de esa contradicción? Primero, porque la ética impulsa fundamental qué valor es el apropiado para aplicar. Segundo, porque la lógica de razonamiento que construiremos a partir de la moral que nos da el listado de esos valores, es decir, de la moral, del listado de valores que constituye nuestra moral, la ética nos permite fundamentar qué valor es el apropiado para aplicar en estas circunstancias. Por ejemplo, en la contradicción de sean creativos y no cometan errores. Pero lo segundo es que esta lógica de razonamiento no nos va a permitir solamente fundamentar el valor, sino distinguir cuál es la virtud que debemos ejercitar. ¿Sí? ¿Cómo ir a la acción? No se olviden que yo dije que ética era el fundamento de elección de un valor, pero además también la lógica de razonamiento a partir de la cual se generan acciones. Eso nos da la distinción de valor y de virtud. El valor es el enunciado, es ese listado, esas opiniones maestras que determinan nuestra moral. Pero la virtud es la acción concreta que realizaremos a partir de valor. Y luego en 3, el entrenamiento nos permitirá realizar las acciones que constituyen la virtud para poder utilizarlas como una habilidad. Y aquí 3 conceptos fundamentales en el coaching de negocios: valor, virtud y habilidad. Cuando estemos trabajando en una sesión de coaching o cuando estemos generando una intervención en una compañía, en un grupo de personas, permanentemente nosotros debemos preguntarnos cuáles son los valores que están escogiendo como valores fundamentales y cuáles son los fundamentos. Luego, los valores, veremos la moral. ¿Y cuáles son los fundamentos? Ya entraremos en la ética. Y cuando vemos los fundamentos, descubriremos entonces cuál es la virtud que se necesita ejercitar. Y para poder ejercitar una virtud hay que entrenarse en una habilidad. Hay una profunda relación entre valores, virtudes y habilidades. Volviendo a nuestro ejemplo, para poder ir cerrando ya la sesión, en el Sean Creativos, en esta empresa, la creatividad es muy importante. Y por favor, no cometan errores. El valor a aplicar, el valor es la sinceridad. El valor que disolverá esta aparente contradicción es la sinceridad. La virtud que deberemos entrenar, ejercitar, es expresar lo que se piensa, porque la sinceridad responde a una definición. Y la definición es que mi discurso público sea idéntico a mi discurso privado, que lo que pienso sea idéntico a lo que digo. Por lo tanto, la virtud es expresar lo que se piensa. El valor es la sinceridad. Pasado a la acción, la sinceridad no se puede conjugar. No se puede decir yo sincero, tú sinceras, nosotros sinceramos. La sinceridad es un concepto, es un valor, es una opinión maestra sobre lo bueno y lo malo. Y luego ese valor se deposita, se conjuga en acciones, diciendo yo expreso lo que pienso, tú expresas lo que piensas, nosotros expresamos lo que pensamos. Es decir, la virtud se ejercita, es un verbo. Pero para poder ejercer ese verbo se necesita un entrenamiento, se necesita una habilidad. La habilidad será, en este caso, el arte de decir lo verdadero. Por eso, muchos de ustedes han leído el libro Conversar y verán que uno de los capítulos habla sobre el arte de decir lo verdadero, que es casualmente la habilidad que nos permite ejercitar la virtud de expresar lo que pienso para alcanzar el valor de la sinceridad. Si volvemos a nuestra pirámide constituida por moral, ética, acciones y resultados, veremos finalmente que la moral
remite al conjunto de valores. La ética remitirá a la elección del valor. La lógica a la aplicación de una virtud, las acciones a la aplicación de una virtud y también las acciones a la utilización como una habilidad. Tendremos que la moral tiene que ver con el conjunto de valores, la ética es de todos estos valores, cuáles son el que elijo para disolver esta cuestión en particular. Y una vez que lo tengo elegido, aplicaré la virtud y para aplicar la virtud necesitaré de la utilización de una habilidad. Valores, virtudes y habilidades. Conjunto de valores en la moral. La elección, la lógica de razonamiento en la elección de un valor. La aplicación para a partir de esta elección de valores llegar a las acciones. La aplicación se convierte en una virtud y para ello debemos echar mano de una habilidad. Y esto nos depositará en los resultados. En mi opinión, es fundamental que como coaches de negocios tengamos estas distinciones, sepamos siempre en qué lugar estamos actuando y cómo un conjunto de valores que conforman la moral de un individuo necesitan de una lógica de razonamiento que nos permita elegir para cada circunstancia cuál es el valor que permitirá actuar como disolvente de una aparente contradicción, cuál es la virtud de la cual deberemos echar mano o entrenarnos en ella y cuál es la habilidad que deberemos utilizar, una habilidad concreta, una habilidad precisa, una habilidad que debemos aprender. Y eso permitirá mejorar y alcanzar nuestros resultados. Y con eso finalizamos la presentación del día de hoy y aquí estoy ansioso de escuchar y ver las preguntas que ustedes puedan tener. Así que vuelvo a poner mi pantalla y Alejandro, otra vez en manos tuyas para ver si tenemos preguntas, comentarios, reflexiones, en fin, controversias, todo lo que pueda hacer a complementar nuestra teleclase de hoy. Bueno, tenemos hace rato largo levantada la mano de Javier, así que Javier, estás en uso de la palabra y si vos tu propio micrófono. Bien, ¿me escuchan? Sí, Javier, adelante. Bien, la primera pregunta que tengo cuando levanté la mano hace rato es ¿por qué pones los resultados fuera de la pirámide? ¿Por qué no divides la pirámide en 4 y empiezas poniendo en la base la moral, después la ética, después las acciones, pero dentro de la misma pirámide, la cúspide, los resultados? ¿Hay una razón? La explicación sí está muy bien. La verdad que es re sutil la pregunta. Y hay una explicación, es que los resultados los pongo un poco por afuera porque no los hago pertenecer a la pirámide, porque la pirámide es una construcción nuestra. Si las acciones remiten a nosotros mismos, la ética remite a nosotros mismos y la moral remite a nosotros mismos, mientras que los resultados siempre necesitan de la convergencia de la acción de otros. Es por eso que lo he puesto en la cúspide, pero por fuera, porque son condicionales. Eso es todo. Sí, me pareció que era una mejor manera gráfica de explicarlo, Javier. Si te confunde, te pido 1000 disculpas. Pero siempre manteniendo una coherencia, como nosotros siempre vemos que los resultados son lo más contingente, elegí ponerlo afuera de la pirámide, que sí, si vos te fijás, lo que constituye la pirámide remite a nosotros mismos, ¿no? Sí, es cierto. Bien, pero la otra pregunta que tenía es que yo tenía seguramente mal entendido esta cuestión de la moral. Generalmente pensaba que la moral era un concepto de moral pública y la ética privada. Entonces, esto me hace un poco de ruido porque digamos, es el antecedente que tengo. Ahora tengo que tirar eso anterior para dar cabida a esto. Pero bueno, quería compartirlo contigo y con todos, con Alejandro, con Ilvar, para que pudiéramos, bueno, ¿qué hago con esto, por una parte? Y luego me gustaría entrar en un ejemplo más concreto, porque a pesar de que vemos esta cuestión en cuanto a la sinceridad, hay algo que me gustaría entenderlo más a fondo,
De hecho, ahora que si hay tiempo, tengo un caso personal Sí, claro. que compartir, pero no quiero dejarlo hasta que realmente haya oportunidad, si es que la hay. Si no, Sí, claro que la hay. seguimos adelante. ¿No? No quiero acaparar el espacio. No, por supuesto que la hay, y si no la hay, lo creamos, porque para eso estamos. Así que, por supuesto que sí, me va a encantar escuchar el ejemplo, y eso nos va a permitir profundizar. Un breve comentario con respecto a lo que dijiste. Es cierta esta definición de moral, parecía remitir a lo público, mientras que ético a lo privado. Tiene una lógica esta definición. Miremosla juntos. Dado que la moral es, y es congruente con la definición que hemos dado, dado que la moral es pública, de la moral todo lo que se puede decir es el conjunto de valores que parecen expresar los comportamientos de una sociedad. Lo que pasa es que porque es mucho más difícil conversar con la sociedad en general para preguntarle cuál es la lógica de razonamiento que ha elegido para escoger esos valores y no otros. Entonces pareciera como que la moral es más, si se quiere, empírica. Uno mira los comportamientos, los patrones de conducta de una sociedad y cree poder advertir a partir siempre de una elucubración y siempre de una reflexión y siempre de una conclusión que el observador saca, pero pareciera que es como una conclusión a partir de lo empírico, ¿no? Bueno, si las personas en esta comunidad repetidamente tienen estos comportamientos, uno puede advertir que estos son los valores que conforman su moral, hacia las cosas que las personas... Entonces, tiene un cierto sentido, porque es mucho más difícil conversar con una sociedad acerca de, dígame, cuál es la lógica que usted utilizó en tanto en cuanto sociedad, porque como no tiene un cerebro unificado, es mucho más difícil. Vos podés hacer eso con una persona. Y entonces por eso parecía que la ética es una cuestión más privada, mientras que la moral parece que es una cuestión más pública. Con lo cual no debieras abandonar ese concepto, sino más bien complementarlo. ¿No? ¿Ves? Otra vez, no está en contradicción. Parecía que está en contradicción uno y otro, ¿no? Cuando lo presento y uno y otro. Pero cuando lo miramos un poquito más, con las herramientas lingüísticas que tenemos y lo pensamos un poco mejor, hacemos un poquitín de filosofía, vemos que no debieras abandonarlo, Javier, en mi opinión. En todo caso, a lo mejor esta explicación que te da te sirva para complementarlo, entender la lógica que hay atrás, ¿no? Otra vez, la moral es una observación empírica de un listado de valores, y eso es congruente con nuestra definición. Mientras que la ética ya exploras los razonamientos, y para explorar razonamientos siempre tenés que hablar con individuos, no se puede hablar con una sociedad en general. ¿Te sirve lo que te digo, Javier? Sí, claro, César, me queda muy claro y ahora que lo dices me complementa. Y también, bueno, lo que también me queda muy claro, nunca lo había visto a través de este lente, es esta esta esquizofrenia organizacional o esta contradicción, no sabía cuál era la medicina. Ahora tú nos estás diciendo que esta es la medicina, pero a mí me parecía, cuando entré a asomarme pues a las empresas, es que por una parte lo proclaman y hacen pósters que avalan o van en sentido de una cosa, pero toda la cultura va en sentido totalmente contrario. Muy bien. Pues aquí apoyamos tal cosa, es como si dijeran, aquí queremos la buena salud, pero a la hora del comedor venden garnachas y cosas que engordan, ¿no? Y además... Todos brindan por la buena salud mientras se comen un Big Mac. Exactamente. Es cierto. Vos sabés que te comento una cosita. Chris Argyris, que como les contaba, tuve la oportunidad de conocerlo cuando era bastante más joven que ahora, decía que las organizaciones tienen una teoría expuesta y una teoría en uso. La teoría expuesta es la explicación que dan acerca de las cosas que se hacen y los valores que se fomentan. Y la teoría en uso es lo que verdaderamente hacen y los verdaderos valores que ponen en juego. Es un poco esto que vos estás diciendo, ¿no? Entonces, y cuando hay contradicción entre la teoría expuesta y la teoría en uso, es cuando se provoca esta esquizofrenia, ¿no? Y yo he encontrado, esto ya es otra vez de mi propia cosecha y por lo tanto de mi propia responsabilidad, he encontrado en mi propia experiencia como consultor de negocios que echar mano de los valores, este estudio sobre los valores que hemos hecho hoy, esta reflexión sobre los valores, para encontrar el valor como disolvente de esas contradicciones. Otra vez, nosotros no somos
Ojalá lo fuéramos, pero no lo somos. No somos filósofos, no somos teóricos de la filosofía. En todo caso, echamos mano de ciertas lógicas de razonamiento, de las cuales la filosofía nos provee para hacer mejor nuestro trabajo de consultor. Nosotros trabajamos en el mundo práctico, en el mundo de los resultados. Ahora, muchas veces para generar resultados tenemos que conocer esto, porque, como decís vos, si no, ¿cómo resolvemos la contradicción? La contradicción no la puedes resolver si no entras a, primero, decir, mira, tal cosa no existe. Eso es una opinión del observador, que la realidad es contradictoria. Ahora, ¿cómo la resuelvo? Bueno, lo que vos tenés en tensión son dos valores. Y mientras vos no decidas cuál es el valor primordial y cómo podés poner una habilidad al servicio de un valor y otro, y cómo podés ejercitarlo, y cuáles son las habilidades que tenés que aprender para disolver eso, nunca vas a poder resolver la contradicción. Y eso, imagínate eso en el mundo de los negocios. Yo te digo, me ha pasado más de oportunidad, siempre cuento, el caso paradigmático fue en IBM Argentina, cuando entró en contradicción distintos valores, y eso provocó el descabezamiento absoluto de la cúpula de IBM Argentina. Estoy hablando de cosas, o personas que fueron presas, y que todo lo que había era una cuestión de valores. O sea, es bien importante. Y yo tuve ahí la suerte de que lo pude resolver, y eso me dio trabajo por 10 años en la IBM. Así que ahí tuvimos suerte, ¿no? Algunos metieron la pata y yo, por suerte, me di cuenta dónde. Y bueno, eso me sirvió. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes humildemente, Javier. Esos ejemplos, esas cosas. ¿Cómo es? O sea, nada más, así muy brevemente, ¿no? ¿Cómo es que entras? ¿Cómo abordas esto? Ok, aquí está esta contradicción. ¿Cómo echas mano de la moral? ¿Cómo echas mano de la ética? ¿A partir de qué? O sea, no quiero ahorita el curso completo, pero sí 2 o 3 frases, sí, algo que me haga entender mejor cómo es que se hace, ya en terreno. Vayamos al ejemplo, ¿no? Porque me quedo en el ejemplo que yo les di y después vos me podés contar el tuyo y podemos otra vez aplicarlo. Pero muchas personas, viene una persona inquieta, me viene y me consulta. El gerente de área, suponete, del desarrollo de un nuevo automotor. Mira, tenemos problemas, César, estamos desarrollando un nuevo auto y lo que está pasando es que, por un lado, tenemos un montón de ideas acerca de cómo mejorar el sistema de distribución de combustible en el motor, pero por otro lado, las pruebas que estamos haciendo son costosas y nos han dicho que ya no podemos cometer más errores. Entonces, y ahora me están exigiendo, por un lado, el nuevo sistema, pero por otro lado, me quedé sin presupuesto. Le digo, a ver, pensemos juntos, ¿qué es lo que te preocupa? Y mira, que no puedo hacerlo. ¿Y por qué no puedes hacerlo? Y no sé, porque no se puede. ¿Qué es lo que no se puede? ¿No será que lo que no se puede es hacer las dos cosas simultáneamente? ¿No será que lo que no se puede? Porque ahí yo ya me di cuenta de la contradicción. Porque estoy entrenado a escucharla. Entonces, pero se lo planteo. Claro, te va a decir, pero seguro te va a decir eso, Javier. Claro, eso es lo que pasa. No puedo, si no me dan más presupuesto. ¿Y por qué no te dan presupuesto? Porque no quieren que cometamos errores. A ver, no quieren que cometas errores, pero quieren que innoves. ¿Y quién te asegura que cuando haces algo... ¿Qué quiere decir innovar? Innovar quiere decir que es algo que es nuevo. ¿Y qué decir nuevo? ¿Qué quiere decir? Y bueno, que no lo hicimos nunca antes. ¿Y cómo puedes saber algo que no hiciste nunca antes? ¿Cómo pones este fundamento de que no va a estar mal? Bueno, ahí está, es que no puedo tener fundamento. Bueno, entonces tenés ahí que para poder innovar tenés que correr el riesgo de cometer errores. Entonces, por lo menos correr el riesgo. Claro. Entonces ahora, no, pero no puedo correr el riesgo porque no tengo presupuesto. A ver, no tenés presupuesto. ¿Y por qué no tenés presupuesto? Porque no me dan. ¿Y eso qué es? ¿Una maldición divina? No, bueno, mi jefe no me da. O finanza no me da. Y esto vos, y ahí viene, empiezo a disolverlo. ¿Y esto lo hablaste? No se puede hablar de esto. En esta compañía, si hay algo de lo que no se puede hablar, es de revisar el presupuesto. ¿Te das cuenta? Y ahí tipo me muestra todo su doble anclaje. Tiene una contradicción, actúa, él sigue actuando, él sigue trabajando en el sistema de distribución de combustible. Lo sigue haciendo. Pero claro, tiene una tensión emocional tremenda. Y cuando le pregunto si alguna vez lo habló, me dice que no, porque en esta compañía no se puede hablar de eso. Entonces la pregunta que le hago es, ok, te entiendo, tal vez era muy difícil hablar de eso, pero ¿alguna vez hablaste sobre que no se puede hablar de eso? ¿Cómo?
Claro, entiendo que no puedes hablar de esto, pero por lo menos puedes hablar que no son capaces de hablar de eso. O sea, no, es decir, no hables del sexo, no hables que la mujer está embarazada, pero ¿por qué no propones? Es decir, che, nosotros nunca hablamos sobre si la niña está o no embarazada. No estoy diciendo que esté embarazada. Lo que digo es, ni siquiera hablamos sobre eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lo que podrías plantear en una reunión, no directamente con el área de finanzas, pero sí con el área de finanzas presente, es, muchachos, ¿cuánto hace que no hablamos acerca de que jamás hemos podido revisar los presupuestos, aun cuando estamos encontrando en muchos terrenos donde esto sería tremendamente conveniente según la opinión de muchas personas? ¿Por qué no hablamos sobre cuáles son las razones de por qué no hablamos? No estoy diciendo que hablemos del presupuesto, estoy diciendo por qué no hablamos sobre cuáles son las razones de por qué no hablamos. ¿Me explico, Javier? Sí, claro. Esto es conversación para posibles conversaciones. Es una cosa totalmente distinta. Y ahí empezás a disolver, porque ahí decís, bueno, para hablar esto vamos a tener que ser sinceros. Vamos a tener que decir lo verdadero. Y ahí lo ayudás. Y mirá, te voy a entrenar para ver cómo lo dirías. Y bueno, ahí empezás. Y lo dirías de esta manera. Y ahí viene la hora de coaching, ¿no? Como le dirías, bueno, yo soy tu jefe, yo soy el de finanzas, yo soy vos, Ahí vienen las posiciones, ahí vienen todo lo que vos sabés de coaching. Pero ¿cuál es la conversación? La conversación es sobre que no hablamos de esto, no sobre lo que no hablamos. Hablamos sobre que no hablamos. Y eso es más fácil, porque eso, por ahí se empezás a disolverlo, la esquizofrenia organizacional desde el paso 4. El peligro es disolverlo desde el paso 3. Porque cuando queréis llevar el paso 3, no resolviste el paso 4 y la tensión emocional será terrible. Y entonces nadie será sincero, nadie estará dispuesto a ejercer la virtud de expresar lo que pienso. La sinceridad será declamada pero nunca ejercida y tendremos una terrible tensión emocional. ¿Me explico, Javier? Perfectamente, César. ¿Cómo se llama lo que no es sincero? Cuando no es sincero, ¿cuál es la contraparte de la sinceridad? ¿Hipocresía o la...? Puede ser hipocresía, falsedad, mentira, ¿no? Okay. La verdad que la palabra más justa es mentira, ¿no? Sí, claro. Ocultamiento. Bien, muy bien, me queda claro, César. Gracias. Sí, ahora entiendo cómo ir a esta parte de los valores a partir de esta indagación de coaching, cómo es que voy acercándome, voy amarrando, voy jalando la hebra para ir conformando qué es lo que está pasando en términos de esa parte, la sinceridad del hecho de no hablamos. Bueno, vamos a hablar de por qué no hablamos o qué nos pasa si hablamos de esto, ¿no? Claro. Y empezar a traer a la superficie, empezar a traer a la mesa, pues desde lo más suavecito, desde la envoltura, y ya después a lo mejor quitamos la envoltura y entramos finalmente al tema. Ahí te va a salir, vos que sos un buen lector de mi libro, de Conversar, el capítulo Diálogo y Acción te va a dar muchas pistas. Ahora que lo ves con esta perspectiva, con este matiz, con este prisma, vas a ver, revisar el capítulo Diálogo y Acción y vas a ver que te da mucha información, porque te dice la práctica, cómo hacerlo. Hay un montón de modelos, hay un montón de y herramientas que puedes echar en mano. Vas a ver cómo el manejo de compromiso nos puede ayudar, cómo el arte del decir lo verdadero nos puede ayudar, cómo la escalera de inferencia nos puede ayudar, subirla y bajarla. Y vas a ver que todo tiene que ver acerca del diálogo, ¿no? La práctica del diálogo, que mucho tiene que ver con la capacidad del arte del decir lo verdadero. Míralo y entonces después lo charlamos. Sabes que nosotros esperamos seguir con nuestra relación profesional y amistosa por mucho tiempo, así que tenemos tiempo para conversarlo cuando vos lo dispongas. ¿Te parece bien? Parece muy bien, César, gracias. ¿Qué capítulo es, dices? Diálogo y acción. El capítulo Diálogo y acción de Conversar. Por favor, Javier, gracias. No digo que sea el único donde puedas encontrar cosas. Seguramente habrá autores mejores que yo que lo explican mejor, pero el que yo conozco es ese. A veces es más importante el que está a la mano. Pues mejor. Tal cual, exactamente. Mira, esta inyección no es la mejor, pero es la que tengo. Muy bueno. Gracias a vos, viejo, gracias a vos. Alejandro, no sé si vos o Ilvar tienen alguna pregunta.
Personalmente no, de modo que si te parece le cedo directamente la palabra a Ilvar por si tuviera él alguna pregunta y si no directamente ya para despedirnos. Sí. Adelante, Ilvar. Pregunta o comentario, por supuesto, ¿no? Comentario, claro, claro. Sí, tengo una pregunta. Dado que básicamente cuando se encuentra la contradicción hay dos polos, dos posiciones contradictorias y la herramienta que usamos es la ética, que es pues un comportamiento, una acción. Igual vamos a escoger una de las dos, ¿cierto? Claro, claro. En tu ejemplo hubieras podido escoger no cometer errores y ya. Exactamente. O hay algo, alguna forma de valorizar cuál de los dos polos es el que hay que seguir. No. Por eso es importante la virtud de expresar lo que se piensa. Pues si vos no podés expresar lo que piensas, no vas a poder de verdad expresar cuál es tu prioridad. Entonces, decís, bueno, mira, acá esta es la contradicción. Es imposible simultáneamente no correr el riesgo de cometer errores y ser innovador. Una vez que nosotros lo vemos, pero para eso tenemos que haber conversado de todo eso. Ahora, una vez que vos lo expresaste, ahí estás en condiciones de decir, bueno, ahora muchachos, tenemos que escoger. Porque no se puede tener un nene gordo que pese poco. Entonces, o escogemos uno o escogemos el otro. Lo que no podemos hacer es construir nuestra acción a partir de esta flagrante contradicción. Contradicción que no es de la realidad, contradicción que es de nuestra forma de actuar. Escojamos una de las dos cosas. Y ahí otra vez, ¿qué escogemos? ¿La tranquilidad? ¿Escogemos la seguridad? ¿Somos conservadores? Escojamos no cometer errores. ¿Escogemos la innovación? ¿Escogemos la posibilidad de conseguir nuevos mercados? Vamos a tener que innovar. Y eso nos va a conducir a tener que aceptar algunos errores. Lo que no podemos hacer es pretender las dos cosas simultáneamente. Muy bien lo que pensás, Ilvar. Por supuesto, pero no sé si pude explicarme. Para poder llegar a esa conclusión, tengo que haber empezado por el capítulo, por el paso 4. Si no, no llego. No lo puedo, no lo puedo expresar. Y entonces nunca habrá una acción. Es como no se puede perder el que no sabe dónde va, ¿no? No hay un camino a tomar porque ni siquiera está planteado el mapa. Ni siquiera están los dos senderos bifurcados. Nadie se anima a decir acá hay una bifurcación. Y todos hacemos como que vamos por el medio. Y avanzamos a campo traviesa, a tontas y a locas, con tremenda inefectividad, con una gran tensión, con una gran insatisfacción porque no podemos decir lo que pensamos. Y sabemos que nos va a ir mal. Sabemos que nos va a ir mal. Pues no somos tontos. Entonces, sí. Pero me diera la impresión que si la contradicción es la que genera estrés o tensión emocional, digamos, y la tensión emocional es la que genera el crecimiento y los resultados, igual uno podría simplemente implementar contradicciones para que la gente se mueva. Acordate que la tensión emocional te retiene de lo que vos tenés que hacer es tensión creativa. Casualmente la tensión creativa es generarte una visión, vincular la visión con tu realidad actual, encontrar cuáles son las acciones que la vinculan, cuál es la red de ayuda que la vincula, cuáles son las personas que te pueden ayudar, cuáles son las habilidades que tenés que entrenar para ir de un lugar al otro. Pero si haces todo eso y no resolvés estas contradicciones, la tensión emocional que eso te genera va a hacer que para avanzar hacia la visión, hacia el objetivo, hacia el resultado deseado, tenga que hacer un esfuerzo tan grande. Imagínatelo, la persona que igual quiere, no importa, igual voy a innovar. Pero si cometes errores, pues no voy a cometer errores. Lo que voy a hacer es innovar sin cometer errores. Pero César, eso es imposible. No, vos déjame, yo lo voy a poder hacer. Pero vos sabés que ante el primer error, vos tenés un miedo bárbaro porque no resolviste la tensión emocional. Y eso te inhibe de avanzar. Vos levantás la tensión emocional y eso te dispara porque la tensión creativa está. Por eso te acordate las dos estacas y la persona en el medio tironeada para los dos lados, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? La tensión creativa nos impulsa hacia el objetivo. La tensión emocional nos retiene. Las contradicciones son el origen de nuestra tensión emocional. Si no resolvemos contradicciones e igual avanzamos, yo no digo que no se pueda avanzar con contradicciones, pero el camino es mucho más áspero y el temor es muy grande y todo lo que está pasando es que la tensión emocional, a medida que voy avanzando hacia el objetivo, acordate, una estaca acá, la otra acá, yo en el medio, la otra acá. Cuando avanzo hacia la tensión creativa, la tensión emocional está cada vez más tirante, o sea, cada vez es más difícil.
Y cada vez el riesgo es más grande y cada vez la tensión es más grande. Y te invito a verlo eso en todas las organizaciones empresariales y vas a ver que esa es una razón importantísima del estrés que viven las personas que tienen puestos de responsabilidad en las compañías. ¿Me pude explicar, Ilvar? Sí, excelente, excelente. Gracias, viejo. Tengo un comentario. César. Sí, adelante, por favor. Aquí lo que pasa es que cuando tú dices, no, hay una premisa, digamos, o hay algo que está siendo aceptado por el hecho de, para innovar, es algo que nunca se ha hecho, hay esa lógica, y si no se ha hecho, no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, luego entonces, es como que ya tomamos una verdad que el hecho de innovar implica un riesgo de que las cosas no salgan bien. Pero ¿qué pasa cuando no es tan evidente o cuando no, la persona, vamos a suponer que no comparte esto? Que él dice, no, podemos innovar sin cometer ningún error. Practiquemos. Suponete que vos me decís eso, ¿no? Juguemos un rato, total. Suponete que yo te digo, Javier, tenemos aquí una contradicción. Vos me dijiste que tenemos que innovar y me dijiste también que no hay que cometer errores. Yo lo veo como una contradicción, Javier. Te voy a explicar por qué. Porque innovar quiere decir realizar prácticas que nunca habíamos hecho. Pues si no, no es innovar. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? En eso estoy de acuerdo. Perfecto. Pero ¿por qué tenemos que equivocar? ¿Por qué no la podemos hacer a la primera bien y que funcione? Puede ser. Yo no estoy diciendo que no puede ser. Lo que estoy diciendo es, puede ocurrir que funcione la primera vez, no lo sabemos, no tenemos información empírica, y yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para que funcione. Pero yo te puedo prometer acciones. Yo te puedo prometer todo lo que yo voy a hacer. Ahora, no te puedo prometer el resultado de que no va a ser un error. Y vos me decís que si el resultado es que cometí un error, eso es inadmisible. Entonces... las acciones correctas seguramente exactamente. Pero el problema es que las acciones correctas, la opinión correcta, es una opinión ex post facto. Es decir, yo diré que es correcto una vez que lo haya hecho y que el resultado haya sido el que buscáramos. Y diré que es incorrecta, también ex post facto, una vez que la haya hecho y el resultado no coincida con lo que buscábamos. La acción es nueva y no tengo información sobre el resultado. Por lo tanto, si no quiero tener errores, es más probable que no cometa errores repitiendo acciones del pasado. Eso no nos exonera del error, porque aún repitiendo acciones del pasado, puede que se aplique en circunstancias nuevas, el contexto haya cambiado y aún así tengamos un error. Sin embargo, las probabilidades de cometer un error repitiendo acciones que en el pasado han sido exitosas es menor que las probabilidades de cometer error realizando acciones sobre las cuales no tenemos información en cuanto a sus resultados. Esto es lo que yo lo veo como una contradicción. Por lo tanto, lo que me parece que debíamos resolver es qué pasa si cometemos un error. Yo no voy a hacer las cosas para cometer un error, pero vos sos mi jefe, decime, ¿qué pasa si cometo un error? Porque si yo cometo un error y me echás, yo la verdad que no voy a innovar, porque es tan grande el costo de cometer un error que yo me voy a refugiar en las acciones que a mí me tranquilicen más, que son las que ya conozco. ¿Me explico, Javier? ¿Cuáles son cómo se llaman las acciones que dices que vamos a ver si son buenas o convenientes cuando ya pasaron? Ex post facto, o sea, después que ha ocurrido. Ex post facto, después que ocurrió el hecho, ¿no? Es una frase, creo que es latín, ex post facto. Una vez que... Yo nunca puedo saber que una acción es buena o mala. Hay un muy lindo y muy sabio un extracto del Mahabharata. O sea, que el Mahabharata es un libro sagrado hindú de 4000 años antes de Cristo, más o menos, que dice, y en Conversar yo también lo pongo, buscarlo, lo vas a encontrar, dice algo así como, estoy memorizando, ¿no? Dice, los hombres sabios, conocedores, dice algo así como, porque no se puede ir por el mundo sin actuar. Y los hombres sabios, conocedores de la naturaleza de las acciones, determinan que una particular forma de proceder es digna de ser usada. Y ahí me encanta esa frase, fíjate con qué sabiduría.
no dicen que los hombres sabios especifican que una acción o una forma de proceder es efectiva, o es productiva, o es correcta. Dicen, es digna de ser usada. ¿Por qué? Porque digna de ser usada lo dicen ex ante, antes de ver los resultados. Mientras que productiva, eficiente, correcta, es ex post. Entonces, lo que dicen los hombres sabios, mira, esto es digno de que lo hagamos. Y lo que tenemos que tratar de fundamentar es que tal cosa, ¿cómo fundamentamos que es digno de hacerse? Y vos fíjate cómo otra vez ahí el valor entra como disolvente de la contradicción. Vos no querés que cometamos errores, me parece súper razonable. Pero que no desees que cometamos errores no quiere decir que yo pueda prometerte que no vamos a cometerlos. Lo que yo te prometo es hacer un estudio muy exhaustivo de cuáles son las acciones más dignas de ser usadas. Y vos y yo los vamos a revisar. Y una vez que estemos de acuerdo en cuáles son las acciones dignas de ser usadas para innovar, aun cuando, porque ahí no necesitamos tener una historia de acciones realizadas, porque lo que estamos haciendo es viendo si es digna de ser usada hoy, en el presente, no si va a ser correcta en el futuro. Entonces, si con eso nos alcanza, innovaremos realizando acciones que vos y yo en el día de hoy hemos determinado que es digno de ser usado. Y si hacemos eso, acotaremos el margen de error. Si hacemos bien la fundamentación de digna de ser usado, que es distinta de la fundamentación de correcta o incorrecta. ¿Me explico, Javier? Estoy explorando otra faceta de la acción. Estoy viendo, a ver, ¿por qué digo que es digna de ser usada? ¿De dónde saco el fundamento de que esto es digno? ¿Cuál es? Y ahí fundamento la opinión digno, no la opinión correcto. La opinión correcta vendrá después. Ahora, si lo digno resulta correcto, habremos tenido éxito. Si lo digno no resulta correcto, por lo menos sabemos que hemos intentado minimizar el impacto negativo de nuestros errores. Y eso puede ser el acuerdo, y eso puede ser lo que disuelva la contradicción. Pero para esto hay que conversar sobre esto. Hay que terminar con el punto 4 y terminar con el punto 3. Necesito la virtud de expresar lo que pienso y la habilidad del arte del siglo verdadero. ¿Me explico, Javier? Sí, padrísimo, César. Esta es una distinción que no tenía. Me encanta, valió la pena, bueno, por muchas otras cosas, pero si nada más me quedara con esto, me abre un panorama importante, porque yo tenía la idea de que las acciones siempre podían ser, ya tendría que yo saber si son buenas o van a llevar a un resultado específico y conveniente o no. Y ahora me has dado el permiso llamándole una acción digna de ser usada, en donde voy a probar si funciona o no funciona. Después sabré si realmente fue correcta o incorrecta, pero me acabas de dar un permiso enorme. Me pone muy contento, vos siempre sos re bueno conmigo. A ver, el ejemplo más claro que yo puedo darte es cuando dijimos que sí el día que nos casamos. La acción era decir que sí o decir que no. Nosotros no podíamos saber si iba a salir bien o mal. Aún hoy sigue siendo un misterio. Por ahora me va muy bien. Llevo nada más que 30 años de comprobarlo. Por ahora me va muy bien. Pero cuando me casé, sabía una cosa. Esa acción era digna de ser usada. Valía la pena decir que sí. Es decir, eso era digno de ser usado. Porque por todo lo que yo ya sabía, era digno de ser usado. No podía decir que era la acción correcta para mí. Ahora ha demostrado durante 30 años que además es correcta. Ser tu amigo es una acción digna de ser usada, que ha demostrado hasta ahora ser correcto. Y así con un montón de cosas que me pasan en la vida. ¿Me explico? Sí, te explicas perfecto, César. La verdad es que a mí me gusta, me entusiasma. No es por decirte a ti personalmente, sino el contenido de esto que me dices. La verdad es que sí, honestamente, me da una distinción nueva. Me abre un espacio en mi entender y sobre todo en esa posibilidad de actuar en donde no lo había visto. Nunca había visto que podía simplemente... O sea, yo tenía en todo caso, bueno, actúo de esta manera con la esperanza de que esto funcione bien, etcétera. Pero el entender justamente, es decir, esto vale la pena per se, no sabemos, pero el hecho mismo, aunque no tenga a la mano la certeza de que va a ser así, algo me está impulsando a tomar esta decisión o a no tomarla, y es legítimo, pues me hace sentido. Y tiene mucho valor, tiene mucho de heroico eso que estás diciendo. Eso explica además lo que nosotros hablamos de que todas las personas, lo que yo siempre digo, me gusta decir, todas las personas tenemos un destino de héroe, algunos además lo cumplen, porque tiene que ver con esto, con decir, esto vale la pena, aún en el error vale la pena,
porque es digno de ser usado. Ir a Troya vale la pena. Y aún en el caso de Aquiles, sabiendo que va a morir. Pero vale la pena. Porque hay cosas que valen más que la vida, como en el caso de él, la gloria. O el amor, en el caso de decir que sí en un casamiento. La vida vale menos que el amor. Y entonces esto es digno de ser usado. Es toda una cuestión de valores, de lógica, de razonamiento. A mí me ha servido siempre mucho hacerme la pregunta, ¿es esto digno de ser usado? Porque es la única cosa que yo puedo contestarme hoy, en el presente, y puedo tener mis fundamentos. Así que bueno, me encanta que te guste, y me encanta que lo puedas usar. Gracias, amigo. Te agradezco. Gracias.